Buenos días, hermanos. Hoy vamos a iniciar una serie sobre la gracia de Dios en el apóstol Pablo, pero la sesión de hoy es una introducción a todos estos temas que vamos a ver en las epístolas de Gálatas y Romanos. Y es ahorita solamente una filmina la que traigo. Nada más vamos a ir viendo cada uno de los puntos, y quiero iniciar con esto que son las perfecciones de la gracia. Ahorita, digamos que los teólogos han estudiado la gracia de Dios en sus diferentes aspectos. Digamos que la gracia de Dios fuera como un diamante, y de repente pues un teólogo está viendo como unas tres caras y empieza a estudiar esos aspectos de la gracia de Dios. Hay otro teólogo estudiando otra parte. Algunas cosas coinciden, otras parecen opuestas. De repente hay otro teólogo estudiando por otro lado otros aspectos de la gracia. La gracia de Dios, como lo vemos en las Escrituras, es un concepto con una carga semántica grande, de tal manera que tiene mucha riqueza para estudiar en la Escritura, y a veces se enfoca en el dador del don, a veces se enfoca en el don mismo, a veces se enfoca en el receptor de los dones de gracia de Dios. Entonces hay diferentes formas de enfocarlo, y los teólogos lo que hacen es, a la hora de irlo estudiando en la Escritura y en la historia de los primeros cristianos, no es solamente cómo entendemos ahorita nosotros la gracia, sino también cómo se entendía ese concepto en aquellos tiempos cuando se dijo. ¿Qué entendía el apóstol Pablo cuando dijo gracia? ¿Y qué entendían sus lectores cuando él decía gracia? ¿Cómo se entendía ese concepto? No podemos nosotros trasladar lo que nosotros entendemos por el don ideal o el regalo ideal y poner nuestras concepciones en el pasado. Hay que entender qué entendían ellos, ¿verdad? Y cómo esto ha ido pasando a nosotros y cómo lo entendemos nosotros hoy en día. ¿Cómo entendemos que debe de ser el regalo perfecto, el don perfecto? ¿Sí? Ese don perfecto y el dador perfecto y el receptor perfecto, nosotros lo englobamos y decimos, esta es la gracia ideal para nosotros, pero hay que ver qué dice la Escritura. Los teólogos, cuando se ponen a estudiar estas facetas de la gracia, las estudian a tal grado que decimos que las perfeccionan. Las estudian a profundidad y decimos que han perfeccionado, por eso hablamos de las perfecciones de la gracia. Pero en ocasiones, entre ellos mismos hay discrepancias, y uno dice, es que yo veo la gracia así, y el otro dice, no, eso no, yo lo estoy viendo así. Cada quien está viendo de un lado y se empiezan a llamar los unos a los otros herejes. Tú eres hereje, tú eres hereje, tú eres hereje, porque no, mira, ahí está en la historia. Y entonces, como él está viendo estos aspectos de la gracia, va y lo busca en los escritos históricos de los padres de la iglesia, y ahí lo encuentra. El otro lo busca y no lo ve, dice, no, así no está. Entonces, cada quien está viendo una parte y tiene ojos para ver esa parte. Y cuando lo buscan en la historia, a veces unos no lo encuentran y otros sí. Y entonces ahí empieza algunas controversias, ¿verdad? Que son intensas al grado de llamarse herejes los unos a los otros. Hoy solamente lo que quiero es que nosotros podamos tenerlas como un marco teórico que nos permita hacer ese constructo histórico a la hora de examinar las Escrituras en Romanos y Gálatas y poder decir, aquí está, ya lo veo, ¿sí? Entonces, que los podamos tener ahí en la mente. Y la primera de las perfecciones de la gracia es la superabundancia. Esta es la primera que voy a mencionar. Se refiere al tamaño, la importancia o la permanencia del don otorgado, del regalo otorgado. Cuanto más excesivo es el don, más perfecto es. Cuando te dan un don y es estrecho, limitado, ese no es el perfecto. Pero cuando es
suficiente y hasta se excede, ese es el don perfecto. ¿Sí? Entonces los reyes, por ejemplo, en la antigüedad trataban de dar el regalo más grande posible porque eso los hacía ver magníficos. Hasta la mitad de mi reino te daré. Normalmente decían, esas frases me gustan. Hasta la mitad de mi reino te daré. Eso se oye grande, se oye magnífico, abundante. Es como si pidieras en aquel entonces una copa de vino y no es que el vaso esté medio vacío, medio lleno, medio a la mitad. Tampoco es que lo llenara. Superabundante es que llena la copa y se desborda, se tira. Esa es la idea. Piense en los dones de Dios en este término de superabundante. Dios no se anda con cosillas, a medias y pequeñeces, medido y reteniendo cosas. Normalmente el don perfecto es superabundante. Así que en las sociedades tradicionales los grandes hombres demostraban su superioridad por la escala abrumadora de sus donaciones. El fenómeno puede rastrearse incluso a la extravagante generosidad de los gobernantes de la época grecorromana y aún antes. Los dioses fueron considerados supremos en ese sentido, dando todas las cosas siempre desde la completa abundancia de la saciedad divina. Como lo tiene todo, puede dar todo lo que quiera, y se nos dice incluso de nuestro Dios, repartió, dio a los pobres y siguió siendo igualmente rico. No le quitaron ni un pelo al gato. Repartió, dio a los pobres y dice, su justicia permanece para siempre. O sea, no le afectó en nada cuando hizo rico a alguien. La terminología del exceso y de la superabundancia también se encuentra en las cartas del apóstol Pablo. Vamos a leer Romanos capítulo 5, nada más para tenerlo ahí como referencia. Superabundante. Versículos 12 en delante. Hay muchas cosas teológicas que aquí se van a mencionar, pero yo quiero que nos enfoquemos en la superabundancia de la gracia. La superabundancia de la gracia. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Eso es grave. No solamente es grave, es sin retorno. Es drástico. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahí está, el que había de venir. Alguien había de venir a hacer algo diferente. Dice, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia del nombre Jesucristo. Y aquí tiene que haber esa terminología de exceso. Abundaron mucho más. 3 palabras de exceso: abundaron mucho y más. Y más adelante le va a agregar incluso el súper. No nada más va a decir abundancia, sino súper. ¿Sí? Por la gracia de un hombre, Jesucristo, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Fíjense nada más cómo está, y dice que van a reinar en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Nuevamente, abundancia de la gracia.
Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahí está, por la abundante gracia. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que la gracia reine. Ese es el ejemplo. Eso de que la gracia reine es como decir que es tan superabundante que ya nadie le ganó, ya reinó la gracia, ganó, fue más, excedió. Ahorita hablábamos, mis faltas son muchas, su gracia es mayor, su gracia reina, es superabundante. Oye, pero es que no me conoces a mí, ¿cómo soy? Bueno, lo está escribiendo Pablo, que ahorita también leímos en Gálatas 1 cómo era. Dice perseguidor, ¿sí? Y no me conocían de rostro en las iglesias de Judea, solamente oían que el que antes nos perseguía, ahora fue transformado por la superabundante gracia de Dios y ahora proclama la fe que antes asolaba. Hay un cambio gracias a la superabundancia de la gracia de Dios. Otro de los pasajes clásicos es 2 Corintios capítulo 9, versículos 8 y 11. Nos va a hablar de esa superabundancia de la gracia, y el ejemplo es de unos hombres en Asia Menor, una iglesia que estaba dando una ofrenda, y ellos eran pobres y estaban dando una ofrenda generosa porque los judíos creyentes en Jerusalén estaban teniendo un tiempo de crisis económica y estaban pasando hambre. En el libro de los Hechos se nos narran como 3 o 4 ocasiones en que se llevan ofrendas a Jerusalén de parte de los de Asia y los de Grecia. Les mandan dinero para que ellos puedan, no para que puedan remodelar su casa o para que se compren calzado o algún mueble, sino para comer. Les faltaba pan para comer. Y estas personas no eran ricas. De las iglesias que visitaba el apóstol eran personas sencillas y con pocos recursos. Incluso se les llama pobres. Y esos pobres, de entre su pobreza, sacaron para dar una ofrenda y le dijeron: ustedes no van a dar la ofrenda. Vamos a decirles nada más a los que tienen más dinero, a los corintios. Ellos sí tienen dinero, son de una clase económica más alta, por el comercio, ellos tienen dinero, ellos tienen posibilidad que ellos ofrenden. Y dice que estos hombres rogaron que les permitieran participar de esa gracia. Y lo que sucedió es que fueron transformados por la superabundante gracia de Dios. Y dice ahí en el 2 Corintios 9, 8 y 11: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y el 11 dice: para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, de alguna manera, la superabundante gracia de Dios transformaba las vidas de estas personas para que ahora pudieran ellos ser generosos también. Y en esa transformación de vida por la superabundante gracia de Dios, les permitía llevar una vida ordenada, tal vez financieramente, tal vez honesta, y tal vez ya dejaban de andar robando y se dedicaban a trabajar con honestidad. Entonces eran laboriosos, y todo esto llevaba a tener todo lo suficiente en todas las cosas. Y eso es sustento y abrigo, tampoco es el concepto nuestro, ¿verdad?, más material.
podían entonces darlo. Entonces, el primer elemento, aspecto o la primera perfección de la gracia es que la gracia es superabundante. El regalo perfecto tiene que ser superabundante. El regalo perfecto no se da por medida, no es estrecho, no se retiene, sino que se da de manera superabundante. ¿Quién puede dar ese regalo tan superabundante? Dios. Aquí nos va a hablar del don inefable, glorioso, el don superabundante que viene en Jesucristo. Pero ahorita vamos a pensar en eso también, en nuestros dones cuando damos. Si tendemos a ser generosos o tendemos a ser codos. El codo es decir, como que la mano se retiene, ¿verdad? Y enseñas el codo porque dices, no, se me hace que no doy. O doy poquito, así con el codo y como esparciendo sal, ¿verdad? Así nada más tantito. Eso es codo. Generoso es nombre, no te midas, aquí está. De vez en cuando se nos llama a ser generosos. No en todas las épocas, y normalmente había ciertas fiestas donde uno tenía que ser generoso. El segundo aspecto o perfección de la gracia es la singularidad. Esta perfección pone la atención en el dador, específicamente el espíritu con el que el dador da su regalo. Para que el regalo sea perfecto, la persona que lo da tiene que darlo de buena manera, de corazón, con agrado. A veces puedes recibir algo y dices, no, es que me lo dio de mala gana. O sea, no me lo quería dar, o me lo dio por compromiso, o me lo dio con otras intenciones. Agréguele lo que quiera, piense lo que quiera, pero el regalo perfecto implica que el que lo da, lo hace de la mejor manera posible. Y ahí tenemos nosotros a nuestro buen Dios, y su modo de operar siempre es por su bondad. Dios da sus dones mediante su benevolencia o bondad. Solo Dios hace lo que es bueno y bello siempre. La gracia de Dios es una gracia dada con esta singularidad, dada de corazón, de buena gana, por amor. No solamente te da el regalo, sino que cuando te lo da, te hace sentir que es porque te ama. Ese es el regalo perfecto. Esa es la gracia perfecta. Dios no nos dijo, bueno, pecadores, ahora les voy a mandar a Jesucristo. Ay, les da, no se lo merecen, y echando chispas y rayos y truenos y terremotos. No, sino de todo corazón. Como dice el Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Juan, dice Juan, los había amado y así los amó hasta el fin. Y luego Romanos va a decir, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Juan 3:16 nos va a decir que, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ha dado porque ha amado. ¿Sí? Y este es el amor, nos va a decir también en su primera epístola Juan. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Amor, amor, amor está en el don. Ese es un regalo de amor. Está envuelto en esa singularidad del dador. El dador no es cualquier dador. El dador no es alguien malo. El dador no le está dando mezquinamente, con otras intenciones, tratando de sacar y obtener algo, sino que lo está dando por amor. Pensemos en todos los dones que tenemos de Dios. Pensemos en nosotros mismos como dadores. Y si tenemos algunos aspectos de esta singularidad a la hora de dar un don. El tercero, precedencia. La precedencia pone la atención en el momento del regalo.
es antes de cualquier iniciativa del destinatario, del receptor. Antes. El regalo previo no es una reacción a una demanda o petición. Antes de que alguien lo pida, lo demande, siquiera se dé cuenta de que lo necesita, ya se dio el regalo. Con precedencia, la persona que recibe el regalo todavía ni sabía que lo necesitaba. No había pedido, no había suplicado, no había demandado, no había hecho ni bien ni mal, ni méritos para obtenerlo, ni siquiera lo tenía en mente y se le dio el regalo. Precedencia es un regalo que se da antes. De esta manera es espontáneo. No fue porque el otro tenía una necesidad que pidió, nada lo motivó, nada lo llevó a hacerlo. Precedencia nos va a decir que ese regalo perfecto es espontáneo y además es libre, absolutamente libre. Algunos hablarían incluso de la gracia soberana. La gracia soberana es totalmente libre. Incluso Dios nos dice en la Escritura que Él nos dio algunos dones antes de la fundación del mundo, cuando nosotros ni siquiera existíamos. Y ya había preparado dones para nosotros. Espontáneamente, libremente, soberanamente libre. Ese es el don perfecto. Ya cuando tienes que reaccionar a la necesidad del otro, bueno, ya tiene cierto compromiso, hay algo forzado, ya no es tan espontáneo, ya estás reaccionando a algo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, la gracia de Dios es precedente, se da antes de cualquier intento, petición, súplica, necesidad. Antes de todo está el don de Dios. Yo ni lo sabía y Dios me otorgó dones. Pensemos en algunos de esos dones que, wow, desde antes ya estaba ahí preparado para que cuando yo cayera ahí ya estaba preparado mi restauración, ya estaba preparado el camino que he andado, ya estaba preparado la vida desde antes. ¿Sí? Precedencia. Entonces tenemos superabundancia, las dejé ahí para que las mantengamos como referente. Número 4, incongruencia. A algunos no les gusta esta parte de la incongruencia de la gracia. Este tiene que ver con la dignidad de la persona que recibe el regalo. Nosotros queremos dar regalos a personas que se lo merezcan. Entonces tú dices, este regalo de Navidad, voy a dar esto. No, es que esta persona lo va a despilfarrar, ya lo conozco. Le voy a regalar tal cosa, no la va a cuidar, es lumbre para esto y lo va a deshacer. Entonces uno dice, no se lo merece. Quisiera dárselo, pero no se lo merece. Se lo voy a dar a alguien que se lo merezca. O al menos a alguien que sea agradecido. No, se lo voy a dar a él, ya es un malagradecido, ya sé, ¿para qué le ayudo? ¿Para qué voy a hacer esto por él? Si es un malagradecido. O un despilfarrador, o todo lo que quieran ponerle. Todo lo que podamos poner ahí para no dar a alguien que no se lo merezca, que no sea digno. Y ahí es la incongruencia de la gracia de que Dios se arriesgó con los que no eran dignos. Se arriesgó mucho porque empieza a dar sus gracias a gente que no responde. Tenemos un ejemplo muy clásico, donde 10 personas leprosas vienen con Jesús y les dice que vayan y en el camino son sanados y les queda la piel nueva. Y todos se van gozosos porque fueron sanados, se les otorgó la gracia, un don de sanidad en sus cuerpos. Y solamente uno regresó y era el que menos digno era un samaritano. El menos digno regresó a darle las gracias. Y le dice, ¿y tus otros amigos ahí? Ninguno regresó a dar las gracias. No eran dignos, no regresaron.
pero se les otorgó el don. Dios se arriesga y la gracia es incongruente. Se arriesga otorgando sus dones a gente no digna. Y así nos dice el Evangelio: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y el apóstol nos va a decir: no desprecien la salvación tan grande que han recibido por gracia de Dios. No sea que escuchen el Evangelio en vano. Eso de en vano es esa respuesta incongruente donde gente no digna recibe algo tan grande y luego no responde en la manera mínima que pudiera responder, que sería la gratitud, la adoración, y simplemente se olvida. El Salmo 103 nos insiste: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Alguna vez has dado un regalo especial y digas: ni siquiera lo agradeció, o lo desperdició, fue en vano? A lo mejor no nos pasa mucho porque nosotros tratamos de decir a quién damos nuestros dones mejores, pero Dios se arriesgó mucho. Un regalo perfecto podía figurar como uno dado sin condición, es decir, sin tener en cuenta la valía del receptor. Debe arriesgarse con aquellos que se consideran indignos. Y Dios lo hizo. Dio un regalo a indignos. Entonces la gracia de Dios es superabundante. Tiene esa singularidad de que el dador te lo da por amor. Tiene esa precedencia que en el tiempo te lo da, y entonces es un regalo libre, espontáneo, soberano. No se lo han pedido, lo hizo antes de que lo pidieran o lo demandaran. Y tiene un elemento de incongruencia, donde la persona que recibe el don no es digna. Y se arriesga mucho. El quinto, eficacia. Y aquí vamos a ver en la Escritura este elemento de la eficacia de la gracia, y es un regalo perfecto que logra plenamente su propósito. Es el regalo como ideal y que logra en la otra persona también el propósito por el cual se dio ese regalo. Por ejemplo, yo tengo un libro voluminoso y es de un doctor en biología que es aficionado a la fotografía. Este doctor en biología se fue a Tierra Santa y se puso a fotografiar la flora y la fauna de allá. Y vio un escarabajo y le toma su fotografía, y ve una planta y así, y hace su libro sobre flora y fauna de la Tierra Santa, ¿verdad? Y más escritos ahí como doctor en biología. Si yo traigo ese libro aquí y de repente pues lo rifo aquí al azar y meto papelitos, a lo mejor le va a tocar a alguien que diga: qué bien, para detener la puerta. Que ni le interese la biología, ni qué escarabajo vive allá, no le va a interesar nada, ¿no? Simplemente va a agarrar ese libro voluminoso y va a decir: para una mesa cucha que está ahí, o que detenga algo y ya. Pero si se lo entrego específicamente y veo a quién puede ser, yo, se lo voy a entregar al doctor Alton, a él le va a gustar este libro, entonces va a ser un mejor regalo, ¿no? Yo digo: a él le va a gustar todo esto, y va a abrir y va a decir: wow. Es más, hasta le voy a ver la expresión de su rostro cuando se lo regale, y eso es diferente. O si traigo yo aquí un videojuego de esos que son de colección y también lo rifo, pues le va a salir a alguien que ni consola tiene, ni sabe qué es eso, y esto qué le voy a hacer. Pero si se lo regalo a un gamer, ¡oh, gracias! ¡Wow! Sí. No es cualquier cosa, ¿verdad? Dios nos entregó el mejor regalo
que necesitábamos específicamente para nosotros, para ti, para mí. No algo inservible, algo que dejáramos, algo eficaz que hace que nuestra vida sea diferente. Que hay un antes y después de la gracia. Que cuando llega ese don de la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo, yo era eso y ahora soy esto. Es tan eficaz que me transformó y ahora soy otro. Y me oyen y me dicen y esto, y algunos me quieren matar y otros dicen gracias a Dios por Pablo, pero es tan eficaz que incluso transforma mi interior para que yo sea capaz de responder a esa gracia y para recibir ese regalo, ese don especial. Me transforma de tal manera que me hace diferente y me hace como que crea eficazmente dentro de mí la respuesta correcta a esa gracia. Es el mejor regalo. Transforma a la persona que lo recibe. Esta perfección es común en relación con Dios, ya que la agencia divina puede ser tomada para fundamentar e incluso causar la actividad del receptor humano de la gracia. Y hace que nuestro corazón se ablande, nos habla al corazón y hace que nuestro corazón responda y que sea transformado por esa gracia, por ese don de Dios, un don superabundante, singular, precedente, incongruente, eficaz. Entonces van a escuchar a algunos que digan la gracia es soberana, la gracia es eficaz, la gracia es incongruente, y cada quien lo va a ver de algún aspecto, ¿verdad? Ahorita tengámoslo ahí como marco, ahí en la incongruencia de la gracia. Cuando lo estaba preparando, me acordaba del capítulo del Dr. House, donde llevan al hospital a un indigente que estaba muy malo y lo están tratando y lo ven y todo, y llegan a la conclusión de que tenía ciertos pedazos o astillas de hueso en el intestino, y total le salvan la vida. Cuando ya le salvan la vida y estaban para eso tenían que haber hecho algunos exámenes, y donde publicaron como que su ADN y cosas de esas, como que se activaron unas alertas del FBI y llegaron al hospital y dijeron, ¿por qué llegan pues una persona de la calle que estaba por ahí, ¿verdad? Y ya no estaba, había huido. Y que les dicen a los médicos, es que es un asesino en serie, y parte de lo que él hacía era que se comía a sus víctimas. Y todos los médicos se quedan, oh, le salvamos la vida a un asesino. O sea, como que dices, es incongruente, ¿verdad? Y ellos empezaron a pensar, oye, nosotros pensábamos en salvarle la vida y resulta que se la salvamos a alguien que no es digno, según ellos, en ese episodio. Es ficción. Pero así le salva la vida a muchos y los transforma. Ahorita cantamos Sublime Gracia de un traficante de esclavos y que es transformado por el Señor cuando él se dedicaba a comerciar esclavos, y luego escribe este himno cuando Dios lo transformó, y vive toda su vida siempre marcado por eso, de todo lo que él hizo en el pasado y cómo ahora Dios le había perdonado a alguien que era indigno. Esa es la incongruencia de la gracia. Vamos al último punto, no circular. A través del tiempo se ha creado ciertas relaciones de comercio o de pactos o de amistad, dando dones y creando ciertos compromisos sociales. Y eso es normal hasta hoy en día. Los dones son usados siempre para crear también una circularidad en cuanto a respuesta. Entonces nosotros decimos, ya hoy en día, no en la época romana, decimos, hoy por ti, mañana por mí. Entonces tú le ayudas a alguien que esté en una dificultad
y sabes que tienes ahí un amigo que en algún momento, cuando tú estés en dificultad, le vas a poder llamar y entonces él te va a ayudar, ¿verdad? Hoy por ti, mañana por mí, y así, y se generan ciertos compromisos sociales que son buenos para las relaciones en sociedad, ¿sí? Pero se dice que siempre el regalo perfecto es algo que no sea circular, que sea en una sola dirección, sin esperar recibir nada a cambio. Un regalo perfecto sería así: yo te lo doy y no hay ningún compromiso de devolver nada, ¿sí? Simplemente es para ti. Que hagas tú con él, eso es para ti, no circular. Dios nada necesita, y ningún ser creado es capaz de devolverle algo. Nada necesita. El regalo unidireccional no establece ninguna relación, crea una dependencia permanente y potencialmente humillante, libera al receptor de toda responsabilidad y le dice: ya, estás libre. Pero cuando lo combinamos y ese regalo es superabundante y sin que lo tengas que devolver, ni lo puedas devolver, ¿verdad? ¿Quién le puede devolver a Dios? Hace que la persona vea su indignidad, su limitancia, su estado de criatura, y entonces es consciente, es humilde ante la majestuosidad del don de Dios, libre, sin retorno, sin necesidad de que hagan nada por él ni le devuelvan nada. Eso hace a Dios increíblemente majestuoso, y al hombre lo ubica como criatura, como un estado dependiente bajo la soberanía de Dios. Tenemos el ejemplo del rey David, entre muchos. Cuando el rey David dice: yo le voy a construir una casa a Dios. Y dice: pero se la voy a construir una casa grande y majestuosa. Y empieza a reunir madera de la más fina, mármol, oro, plata, bronce, todo lo que tenga que, las mejores telas, las mejores fibras, las más finas, y trae a todos los expertos en cada área, para que aquel templo sea el más majestuoso que pueda hacer. Y cuando dice viene todo, y se habla en la Biblia de que la ofrenda fue de riqueza, mucha gente ofrendó y para ellos era riqueza. Y luego ya David lo ve y dice: pues ¿qué te estamos dando? De lo recibido de tu mano te damos, todo es tuyo, tuyo es el oro, tuyo es la plata, ¿quién soy yo? O sea, esto no es nada. El profeta le dice: Dios, tú haz lo que Dios puso en tu corazón, tú construye el templo. Pero luego en la noche Dios le habla al profeta y dice: no, ve, dile a David que él no lo va a construir, que lo va a construir su hijo, y le vas a decir eso: tú me vas a hacer casa, yo te hago casa a ti. Y entonces le da lo que llamamos el pacto con David, y le dice: yo voy a hacer tu nombre grande, de ti va a venir el que llamarán el Hijo de David, el Redentor. Tu nombre va a ser grande, te voy a hacer casa. Y cuando terminen tus días y seas reunido con tus padres, va a venir tu hijo y ese va a construir el templo. Y de ahí va a venir una línea donde yo voy a tratar con dignidad a tu casa. Tú me haces casa, yo te voy a hacer casa a ti. A mí nadie me ha hecho casa, dice, siempre he estado libre. Y nunca le he dicho a nadie que me haga casa, pero me agrada que hagas una casa. Hazla, pero después yo voy a hacer algo más grande. Y cuando viene este don, que no tiene manera David de hacerlo circular, de regresarle algo a Dios, y que es tan abundante, y que no solamente es abundante en su vida, sino que le está hablando del tiempo donde él ya va a estar muerto, ni siquiera va a poder saber cómo hacer. No tiene control de todo eso, y Dios dice: yo no nada más lo voy a hacer ahorita, sino que a través de las edades, y aquí va a venir Jesucristo, el Hijo de David. Él no tiene manera ni siquiera de trasladar, es tan limitado
en su respuesta es limitado incluso en el tiempo, y Dios es tan amplio que no permite circularidad. No hay manera de circularidad. ¿Alguna vez has dado cosas a alguien que sabes que no va a retornar? Esto es clásico de los padres a los hijos. Uno da la vida y da sus dones sin esperar recibir nada a cambio. No hay circularidad, uno no espera nada. Uno atesora para los hijos como los padres atesoraron para uno, y así sigue, no esperando cuando esté más grande a ver si me donas un riñón, o cuando sea viejo a ver si me vas a visitar. No, sin compromiso, libremente, sin circularidad. Claro que se espera que quien recibe el don de la gracia de Dios tenga una respuesta, pero esa respuesta de adoración, de acción de gracias, de servicio, jamás llega a ser tenido como algo circular. Jamás es de la medida grande, abundante, generosa de lo que Dios dio. Jamás llega, como así decirlo, a pagar. Es mucho más pequeño. Nuestros pequeños, débiles e intermitentes intentos por agradarle y servirle. Son pequeños, son débiles, son intermitentes. A veces hasta ni nos acordamos que habíamos recibido las gracias de Dios, los dones de Dios. Lo olvidamos a veces por muchos días. Y nuestra respuesta a veces es tan tibia, no es ferviente, nunca llega a ser lo suficientemente al grado de la dignidad de la gracia otorgada por Dios. Se requiere, pero Dios dice: no te preocupes, no, ni lo menciones, no hay problema. ¿Quieres venir? Bienvenido, yo te otorgué la gracia. ¿Te fuiste para otro lado? Pues te dice: ve, te habla al corazón. Si te fuiste por otro camino, cada vez que nos vamos así, que regresamos y nos recibe, gracias a la obra de Jesucristo en la cruz. Pensemos un poco en estas 6 perfecciones de la gracia mientras avanzamos estudiando Gálatas y Romanos un poco y sondeando lo que es la gracia de Dios, el don de Dios, tan superabundante, singular, precedente, incongruente, eficaz y sin posibilidad de circular y retornarle algo a Dios. Dios nada necesita. Dios es el bienaventurado Dios, el completo, el pleno. Vamos a cerrar aquí haciendo un llamado. Si tú no has conocido el Evangelio de la gracia de Dios, esa gracia superabundante en tu vida que transforma la vida del ser humano, si tú no has creído todavía en Jesucristo, este es el Evangelio. Que cuando nosotros pecamos y nos alejamos de Dios, nos apartamos de una manera radical, absoluta, total, seria, de tal grado que el resultado es la muerte física y espiritual, con todas sus consecuencias colaterales de enfermedad, de odios, de pecados, de consecuencias de pecados de otros sobre nosotros, de vidas miserables, en aborrecimiento de Dios y unos de otros. Dios nos da su salvación en Jesucristo. Pura gracia. Dios te quiere salvar a ti y a mí. De corazón, eso es singularidad. Es superabundante para perdonar todos nuestros pecados, no importa dónde hayamos caído. Es singular en el sentido de que esa salvación nos la da por amor. Por amor a ti, en Jesucristo te ofrece la salvación. Es precedente,
sin que tú hayas hecho algo bueno o malo antes de que nacieras. Él ya había obrado salvación para ti en Jesucristo, una salvación abundante, incongruente, eficaz. Y si tú crees en Jesucristo, tú vas a experimentar esa eficacia de la gracia de Dios, porque esa gracia es exactamente lo que tú y yo necesitamos. Esa salvación en Jesucristo es lo que tú y yo necesitamos para ser restaurados y transformados en nuestras vidas y ser nuevas criaturas. Es tan radical que el apóstol Pablo va a decir, es como pasar de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, de la muerte a la vida. Y no hay manera de regresar a Dios nada. Dios es el Dios de toda gracia, y Él te llama en Jesucristo a que confíes en Él, que entregues tu vida a Él. Él ya vino y con su pobreza, digamos, nos enriqueció. Con su autodespojo nos enriqueció. Él fue y en la cruz del Calvario pagó por todos nuestros pecados. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y nos dice que al tercer día resucitó, ascendió al cielo y un día vendrá en gloria. Esa es la esperanza que tenemos, una vida bienaventurada con Dios. ¿Qué serán sus dones allá en el cielo? Ni me lo imagino, pero seguramente será superabundante. De eso no hay duda. Seguramente será eficaz, soberano, espontáneo, amoroso. De eso no tengo duda. Y eso transforma nuestra manera de vivir, que es un gozo escatológico, esperando la venida de Jesucristo y su reino, sabiendo que es lo mejor que nos puede suceder. Les voy a pedir que oremos. Si tú quieres orar, dile a Dios: Dios, yo quiero recibir tu don de gracia en Jesucristo para salvación de mi alma. Gracias Dios te damos, porque tú eres el Dios de toda gracia que llena nuestras vidas y las transforma. Y te pedimos también por nuestra nación, te pedimos por nuestros gobernantes y por todos los pobladores, que podamos nosotros como nación también escuchar tu evangelio. Ayúdanos como iglesia también para proclamar las buenas nuevas de salvación para que el mundo crea. Nos ponemos en tus manos y confiamos nuestras vidas a tu maravillosa gracia. Por Jesucristo. Amén.